Bienvenidos a todos, soy Carlos Osorio y esto es Una conversación para todos, un lugar en el que a través de una conversación intentamos hacer la vida un poquito más fácil. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el miedo a hacer el ridículo y para eso nos acompaña nuestra psicóloga experta de confianza, Rocío Sánchez, y un invitado muy especial que ya se ha sido a este programa, que es Pablo Osorio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy Bien. bien. Bueno, gracias por estar aquí un día más y por hacer este episodio que además creo que es muy importante para esta gente que nos está escuchando. Me gustaría, aprovechando este momento, preguntaros, ¿vosotros este espacio, una conversación para todos, lo veis en YouTube o lo escucháis en Spotify? Yo lo suelo ver más fragmentos en redes sociales y también luego me voy a YouTube para verlo entero porque me gusta el tema de cómo queda visualmente. Yo es que soy más de verlo en Spotify, pero porque como estoy haciendo muchas cosas a veces a la vez, ¿no? O voy en el metro y tal, me gusta más escucharlo. Genial, me parece genial. Yo también agradezco a toda esa gente que, bueno, nos está empezando a seguir, pues ahora somos una cuenta que acaba de empezar en TikTok, en Instagram, pero estamos subiendo muchos resúmenes, muchos conceptos clave y también estamos recibiendo mensajes de gente que nos propone temas, así que invito a toda esa gente que nos está escuchando a seguirnos. Bueno, vamos directos al grano. ¿Qué es ese miedo a hacer el ridículo? Yo creo que aquí es importante distinguir porque sí que es cierto que hay muchos miedos, ¿no? Y tenemos un montón de miedos sociales, etcétera. Pero el miedo a hacer el ridículo es diferente al miedo al rechazo. El miedo a hacer el ridículo hace más referencia a cuando yo siento temor porque la gente descubra que yo no soy suficiente, ¿no? El miedo al rechazo sería más el miedo a que no me acepten en el grupo. Y es importante distinguirlo porque no se van a manejar igual y porque una persona con un miedo al rechazo tiene una historia normalmente vital diferente al que tiene una persona que tiene el miedo a hacer el ridículo, ¿no? Creo que no ha tenido miedo a hacer el ridículo alguna vez, ¿no? Yo la he tenido, no sé si vosotros también la habéis experimentado en algún momento. Yo creo que he tenido miedo de hacer el ridículo todos los días de mi vida y bueno, creo que cuando nos imaginamos el miedo a hacer el ridículo nos imaginamos en un escenario desnudos, callándonos, todo el mundo riéndose de nosotros, pero creo que hay varias fases hasta llegar a ese punto que es el extremo. El miedo al ridículo, pues el miedo a lo mejor es estar hablando en público, decir una palabra mal, que te salga un tic, ¿no? Esos pensamientos creo que pueden hacer que tengas pánico a salir a escena. O que te trabes, ¿no? Al hablar también. Es un miedo que solemos tener un montón. Incluso cuando ese miedo a hacer el ridículo se sostiene en el tiempo, puede haber patologías como es la tartamudez, ¿no? La disfemia, etcétera. Yo para mí el momento peor es justo el previo a la acción, ¿no? Es todo lo que pasa por mi mente al decir, voy a salir a un escenario, tengo que hablar. Yo lo paso fatal en ese momento, sobre todo lo pasaba mal cuando había que hacer presentaciones en la universidad o una entrevista, o incluso he de confesar que me pongo hasta nervioso siempre cuando estamos montando las cámaras, los focos y decimos, oye, vamos a empezar. Yo me pongo nervioso. Claro, es que eso, cuando nosotros hablamos de miedo, hablamos de que hay pensamientos, ¿vale? La respuesta del miedo en sí es una emoción. A nivel biológico se da en todos, e incluso tenemos miedos a nivel de desarrollo evolutivo, ¿no? En nuestro crecimiento. Pero es que la respuesta del miedo también incluye, perdón, los pensamientos. Entonces, con referencia a lo que tú dices, tú cuando vas a salir a un escenario ya estás anticipando, estás diciendo, wow, y si me confundo en una palabra, van a descubrir que no me lo he preparado lo suficiente o que no soy suficientemente bueno en lo mío, ¿no? O en lo que estoy contando. Entonces, ahí es por lo que te ocurre también o por lo que te puede ocurrir eso. Se pasa un poquito mal y además se pasa mal incluso, hay gente que lo pasa mal días atrás de que ocurra, ¿no? Antes de que se ha enterado que tiene que hacer algo concreto. Por eso hay mucha gente que prefiere que se lo digan el día de antes, o Ujú. yo realmente cuando tengo algo importante que hacer, una exposición o tal, si me lo dicen un mes antes, estoy un mes pensando, y bueno, no estoy muy nervioso el mes anterior, pero cuando se van acercando las semanas estoy cada vez más nervioso y estoy pensando, ojalá esto me lo hubieran dicho la hora de antes, para simplemente estar esta hora nervioso y ya tirar para adelante. Pero no sé si os pasa que realmente cuando llegáis al sitio y veis que lo controláis, os relajáis un montón. Al principio cuesta bastante, pero luego va hablando, y la verdad es que te vas sintiendo cómodo y piensas, "Uf, qué tontería haber estado nervioso tanto tiempo al haberlo pasado tan mal, ¿no?". Claro, y también porque cuando te avisan con tiempo, ¿no? Hay una cosa que pasa y es que intentas compensar de alguna forma ese miedo que ya estás sintiendo por lo que te estás imaginando. Entonces, ¿qué forma intentas de compensarlo? Preparándotelo más.
¿Y qué está pasando eso? Que estás aumentando tus expectativas sobre el rendimiento. Y claro, cuanto más me exijo, más miedo a hacer el ridículo voy a tener. Más ansiedad, más estrés, ¿no? Eso es. Más emociones que gestionar. No solamente va a haber el miedo, sino que va a venir la ansiedad también. ¿Cómo se identifica a nivel corporal ese miedo? Es una respuesta fisiológica, como el resto, ¿vale? Entonces, cuando mi cerebro, como el resto de miedos, cuando mi cerebro interpreta que eso que tengo delante, ¿vale? Pone en riesgo mi supervivencia, que es la función que tiene el miedo, ¿vale? Entonces se activa la amígdala, ¿no? Yo le llamo la jueza a la amígdala, porque hay a veces que tú literal ante el miedo no decides qué hacer. O sea, entra un león o un toro por aquí, por esta puerta, ¿vale? Y nuestros tres cerebros, ninguno de los tres decidimos, ¿no? A lo mejor tu amígdala dice, huye, corre, y la tuya también. Y la mía rápidamente dice, oye, si huyen estos dos, tú quédate, no te muevas, a ver si pasas desapercibida y el león o el toro se va detrás de ellos y entonces te salvas, ¿no? Pues esto es un poco lo que ocurre con el resto. Mi amígdala interpreta cuánto de peligroso es eso y elabora un plan de acción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en todo esto interfieren hormonas. Por ejemplo, la adrenalina, porque nos gustan las pelis de miedo. Ah, pues se toque de adrenalina, ¿no? O la epinefrina. ¿Epinefrina se dice? Ujú. Sí, ¿no? Era la epinefrina. Sí. O esa, que es otra de las hormonas que intervienen también, ¿vale? Y la adrenalina tiene un efecto de tensión de los músculos para que tú puedas huir. Pero hay a veces que ocurre la respuesta contraria y entonces te quedas paralizado. Yo no sé si os ha pasado lo de que ante una exposición Sí. directamente te quedes bloqueado y no puedas hablar. Yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que les pasa y los que no. O Un el mismo poquito. tipo de persona en diferente situación, porque es tu amígdala la que decide. O sea, eso no pasa por un plano consciente. Ella es la que decide cuánto de peligroso es eso a lo que te estás enfrentando y cuál es el plan de acción más adecuado para eso. De todas formas, nos está intentando decir algo, ¿no? Esa amígdala es el resultado de muchos años de evolución, ¿no? De alguna manera nos está diciendo, oye, hay un peligro Ujú. y voy a intentar reaccionar ante él como lo he hecho miles de años atrás. Me pongo un ejemplo, ¿vale? Yo creo que esto es fruto de la evolución humana. Cuando una cebra está en el pasto Sí. tomando hierba, por ejemplo, ¿no? Y hay un león que la acecha y salta por la cebra va a salir corriendo, ¿no? El león la persigue, la cebra se escapa del león y cuando ya se sienta a salvo, la cebra sigue comiendo césped y se olvida de todo. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nosotros estamos, imaginemos, comiendo césped, nos persigue el león, generamos un montón de hormonas para poder escapar de él, igual que ha hecho la cebra, pero cuando conseguimos escapar de él, estamos todo el rato pensando, ostras, que me iba a comer un león. Y dejas de comer la hierba porque está diciendo que es que me perseguía un león y al día siguiente, es que ayer me persiguió un león y no puede dormir. Y luego la semana, es que hace una semana me persiguió un león. Y entonces es un poco fruto de todo eso que hemos pasado anteriormente. De alguna manera nuestra amígdala nos avisa, pero esa evolución nos ha hecho como tener ese recuerdo no constante que a veces nos impide vivir de alguna manera. Claro, y ahí podríamos hablar también no me voy a ir del tema, ¿vale? Pero podríamos hablar, por ejemplo, del trauma, Mm. ¿no? De dónde viene esto de revivir sensaciones, situaciones y recuerdos que para mí fueron emocionalmente muy intensos y que luego me bloquean a la hora de afrontar ciertas cosas a día de hoy. Hay un libro muy guay, bueno, es muy guay, pero es muy técnico, que se llama Las cebras no tienen úlcera. Por eso me estaba yo Ah, riendo pues cuando mira, estabas hablando de eso y te cuenta muy bien esa diferencia. ojalá ser cebra, ¿eh? No, ojalá. Bueno, ¿y de dónde vienen un poco todos estos miedos? Es decir, ¿por qué? Es que esto es evolutivo. Es que nosotros a nivel de evolución, como tú has dicho, tenemos miedos. Por ejemplo, a los 3 años es común el miedo a la oscuridad. Bueno, pues el miedo a hacer el ridículo empieza en la adolescencia porque es una forma de poder integrarnos en la sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo paso esa etapa de la adolescencia y no he aprendido a afrontar ese miedo. Y entonces ahí pues puede surgir, por ejemplo, una necesidad de aprobación extrema, que se puede ir a una adicción a las redes sociales, uno de los muchos ejemplos, ¿no? Pero es que el origen es evolutivo. O sea, en cada etapa necesitamos tener ciertos miedos para poder sobrevivir como humanos. Al final, cuando nos enfrentamos a ese ridículo, realmente engloba otros miedos, ¿no? Que igual los podemos nombrar un poco por encima, pero puede ser el miedo a hablar en público, ¿no? El miedo a no cumplir con las expectativas, que por cierto hay otro episodio más atrás que se puede ver. En fin, no sé qué más miedos puede haber en esa exposición. El miedo a hacer el podcast, ¿no? Sí. A que te expongas a eso. Y luego yo creo que también es muy importante el tema de las redes sociales, de verdad. Yo no me voy a cansar de decirlo, pero no sé si habéis entrado en redes sociales
y habéis visto comentarios de la gente. Es que, ¿cómo no te va a dar miedo, por ejemplo, publicar un trocito de este podcast en Instagram, viendo las críticas que a veces hacemos las personas detrás de la pantalla, ¿no? Que no son críticas constructivas. Entonces, claro, a lo mejor no soy suficiente porque me están criticando de esto y además es que estoy expuesta a mucha gente, ¿no? Estamos expuestos a mucha gente. La probabilidad de que no gustemos a todo el mundo es muy alta porque llegamos a mucha gente, ¿no? Y viceversa. Entonces, creo que aquí también es importante ver las consecuencias que las redes sociales tienen y especialmente los adolescentes, porque están en una época en la que están creando su identidad como personas. Aquí yo creo que Pablo puede tener una opinión bastante certera, ¿no? Al siendo influencer, tú cuando subes algo, ¿tienes miedo un poco a hacer el ridículo o eso ya lo has perdido? Sí tengo miedo a hacer el ridículo. Lo que pasa es que creo que la diferencia de las redes sociales con la vida real es que en las redes sociales, o por ejemplo la diferencia entre dar una charla o hacer un directo, Ujú. es que tú puedes apagar el directo. Y en el otro, en la vida real, lo único que puedes hacer es salir corriendo si algo no te sale bien, que normalmente no se suele hacer. Entonces, ¿te crees? Yo por lo menos cuando hago algo así en directo, me creo que en realidad es todo de mentira. Es decir, no creo que esté pasando de verdad. Recuerdo un directo benéfico que hice, que además, como era benéfico, tenía la responsabilidad de hacerlo bien, porque cuanto mejor lo hiciera, más dinero se iba a donar para una causa benéfica, que la verdad es que me gustaba mucho, y pero eso me ponía todavía más nervioso. Pero veía a lo mejor 7.000 personas, yo no me imaginaba 7.000 personas delante, para mí era mi cámara y ya está. No visualizaba que un estadio con 7.000 personas apuntando, escribiendo todo lo que decía, juzgando todo mi comportamiento. Entonces, creo que eso, que le quita un poco de hierro al asunto porque no estás viendo a las personas. En el momento que las ves y notas sus ojos clavados en los tuyos y viendo cómo todo exactamente lo que haces, es cuando creo que te pones más nervioso. Es un miedo normal, ¿no? Supongo que es un miedo adaptativo que va un poco superándose, por lo menos afrontándolo de manera diferente con la edad, ¿verdad? Claro, sí, como es un miedo evolutivo y se tiene que dar en una etapa concreta, ¿vale? Lo adaptativo es que tú lo vayas superando con el tiempo, que te vayas exponiendo poquito a poco, vayas afrontando, etcétera. Que no lo superas con el tiempo, pues ahí es cuando a lo mejor sí que necesitas un poco más de acompañamiento y de ayuda. Pero en la adolescencia es que es lo normal, hay que tener ese miedo para poder integrarnos en la sociedad. También tienes que hacerlo, tienes que ponerle voluntad, porque realmente lo sencillo es quedarte en ese retraído, porque yo, por ejemplo, sí que me considero una persona que le ha dado vergüenza hablar en público porque no sabía si lo que iba a decir era lo suficientemente bueno, o por si la gente le iba a gustar, o por si la gente se iba a reír de mí. Entonces, yo desde pequeño me ha costado un montón hablar en público y me ponía súper nervioso. Ya creo que ahora nos va a hablar de la sintomatología de ese nerviosismo que nos entra, pero me acuerdo que o no podía salir o tomaba herramientas para intentar salir rápido del escenario si me Ujú. pasaba cualquier cosa. Mi cerebro veía todas las posibles cosas que me podían pasar, incluso intentaba ponerle solución a los problemas que se podían desarrollar y para mí era decir, es que no me compensa. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que me empiezo a exponer, pero por mi propia voluntad, porque si digo, no me quiero quedar con este problema toda la vida, poquito a poquito va ganando victorias, esas pequeñas victorias son las que te van dando la confianza para en el futuro no tener este problema. Entonces creo que tienes que salir de tu zona de confort también, tienes que hacer un esfuerzo porque si no, es que lo fácil es quedarte para ti. Sí, y además está muy bien esa parte de la zona de confort, ¿no? Y aquí igual, volvemos, yo hay una cosa que digo en psicología, es depende y equilibrio. Son dos palabras que para mí son esenciales. Depende de la persona, ¿vale? Y depende de cuánto salgas de tu zona de confort. ¿Hay que salir de la zona de confort? Sí. ¿También hay que estar un poquito en nuestra zona de confort? Sí, porque así es como nos sentimos seguros y vamos poquito a poco, ¿vale? Y luego tener un equilibrio, ¿no? No me puedo, si me da miedo hablar en público, por ejemplo, pues no me puedes poner de repente a una conferencia, a una charla. Es progresivo. Claro, es poquito a poco y buscando ese equilibrio. Y luego además hay que aprender a regular ese miedo antes, para que no nos ocurra esto de las anticipaciones, porque si yo no lo regulo de forma consciente, mi mente de alguna forma va a intentar regularlo. Entonces lo que va a intentar es buscar soluciones a las posibles alternativas que me pueden ocurrir. Si yo me paro, soy consciente de ese miedo y aprendo a manejarlo yo, a regularlo, va a ser diferente el cómo va a actuar mi mente. Sí. Si tú, por ejemplo, vienes aquí y entras en este podcast, y al principio del primer día tienes miedo a decir una cosa mal o a que te juzguen o a ponerte nerviosa, y sales del podcast y te das cuenta de que la primera vez la has hecho muy bien
vuelve la segunda vez con el mismo nerviosismo, lo haces bien, vuelve la tercera, lo haces bien, vuelve la cuarta, a la décima, seguramente tu comportamiento será diferente a la hora de entrar por la puerta que la primera, ¿no? Sí, dependen varias cosas. Por ejemplo, muchas de las cosas que dependen, y además a mí me ha ocurrido, ¿no? Es cuando empezamos a publicar el podcast, nosotros, pues, ¿te acuerdas, no, Carlos? Sí, Ese día. muy No teníamos expectativa ninguna, era, bueno, aquí venimos, vamos a ver qué tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente lo empieza a ver, y aquí viene el temor, ¿no? A hacer el ridículo, y empiezan a decirte, wow, pues está muy bien el podcast, me gusta mucho esta parte, es muy entretenido y tal. Claro, tú dices, uff, tengo que cumplir con unas expectativas. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es, ahora tengo que cumplir con las expectativas, ¿eh? Que te dijeran que es una mierda. Preferiría que me hubiesen dicho, pues, No está mal. Puede ir mejorando. puede ir mejorando, Claro. ya está. Claro, pero nuestro miedo al ridículo también nos define, ¿no? Nos identifica un poco cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, que las tenemos todas. Y yo creo que la clave, a mí también me consuela mucho el tema de las pequeñas victorias, ¿no? De decir, bueno, voy a empezar por un círculo de confianza, ¿no? Por un mar pequeño, en vez de enfrentarme al océano, en mares pequeños, ¿no? Y ir ganando batallas. Y no voy a hacer una exposición a toda la universidad, pero oye, pues tal vez a mi grupo de amigos empezar a ganar un poquito de confianza. Luego pasar a poder hacerlo con gente desconocida. Luego, pues ir dando pequeños saltos que van a sentarse. O sea, la clave también es darte cuenta de ello y poner voluntad. Porque al final, cuando uno tiene miedo a hacer el ridículo, lo primero que le sale es huir, es rechazarlo, es no exponerse. No, esa exposición yo no la hago, esa que la haga otro. Entonces, creo que hay que practicar y, y yo un consejo que le daría, por ejemplo, yo cuando tenía que hacer exposiciones en la universidad, que al final yo no quería hacerlas, y decía, bueno, tengo este miedo, ¿cómo lo soluciono? Pues bueno, lo practicaba la noche de antes, me ponía y decía, pues venga, lo voy a hablar y voy a intentar sabérmelo bien, no perfecto, pero tener unas nociones para decir, oye, me siento cómodo con el texto, me siento cómodo con lo que voy a decir, y luego intentar meterme en la piel de un actor, ¿no? Decir, bueno, yo tengo este miedo, los actores no tienen este miedo, o por lo menos lo controlan muy bien, pues venga, yo voy a ser un actor, y mañana soy un actor que tiene que presentar. Entonces, como que me desidentifico de ese miedo que realmente es mío, lo he hecho balones fuera y hago la exposición. Pues fue una forma de ganar pequeñas victorias. Luego ya realmente al final era yo el que hacía las exposiciones. Fíjate, la persona que no quería hacerlas nunca, que las rechazaba, fue al final de la carrera la que prácticamente las hacía siempre. Con lo cual creo que es un buen consejo que yo le puedo decir a la gente que nos está escuchando. Sí, y es muy bueno, además. Y luego también, claro, el miedo lo que hace es activarnos corporalmente. Entonces empezamos a sudar, ¿no? A mí me pasó os lo he contado antes, ¿no? De grabar, pero me pasó con mi presentación del TFM y del TFG. Me pasó con las dos. Me quedé sin saliva, literal. Y entonces, pues bueno, al final fue tomármelo con naturalidad y decir, mira, oye, es que esto yo no lo puedo controlar. Es que la respuesta fisiológica del miedo es biológica, yo no puedo hacer nada más. Paré la exposición y dije, bueno, pues 2 minutos, menos, ¿cuánto tardas en beber agua? Bebí agua y continué, ¿no? Entonces, bueno, pues también creo que es importante el tomarlo de una forma natural y auténtica. Pues como aquí, ¿no? Un poco. El ir improvisando y permitirte improvisar, que no pasa nada. Parece muy interesante el momento ese de beber agua, bueno, no sé lo que pensáis vosotros cuando estáis dando una charla, bebéis agua y os tomáis vuestro tiempo. Es decir, yo estoy haciendo una cosa y de repente estoy viendo como 1000 personas están viendo como yo bebo agua. Y te quedas tranquilo así, dices, oye, pues qué bien, ¿no? Porque seguro que lo siguiente que voy a decir va a ser más interesante que lo que estoy haciendo ahora. Y te vas creciendo, ¿no? Realmente es un buen momento para confiar, ¿no? Es decir, oye, estoy bebiendo agua e incluso decirle a esa gente, ¿qué tal? Bueno, O desmayarte. desmayarte, ya está. Y hacer el final de la Seguro que después del desmayo ya todo puede ir solo va hacia arriba, ¿no? Que no puede ir ambulancia, ya todo es. todo hacia arriba. No, no, pero totalmente yo creo que es un gran consejo y normalizarlo, ¿no? Oye, pues mira, hay mucha gente, pero ese momento de decir, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis? Y se lo dices a un auditorio completo, guau, oye, mira, no es tan importante. Esa gente no tiene tantos juicios como tú estás pensando que los están teniendo, ¿no? Nuestros mayores críticos somos nosotros mismos. También ayuda mucho, es verdad, que el feedback y el contexto en el que te encuentras, porque eso, desde que estás tú solo hasta que estás a lo mejor con una persona que tiene mucha confianza, como puede ser tu pareja, hablando, que puedes decir cualquier tontería y no te pones nervioso ni tienes miedo a hacer el ridículo porque tienes una gran confianza. Luego pasa al círculo de tu familia, que también tiene gran confianza, no pasa nada porque diga una tontería. Tu amigo, no pasa nada porque diga una tontería. Gente, amigos de tus amigos que son desconocidos, pero bueno, hay cierta Ujú. confianza. Y luego ya te encuentras en sitios en los que a lo mejor
sí que puedes notar como feedback con respecto a la gente y no te da tanto miedo, pero que es muy diferente nuestro comportamiento en función del contexto en el que te encuentras, que es curioso. Sí, es cierto. Sí. Yo Y en diría que función de la historia, perdona, del aprendizaje, va muy a la par de lo que tú estás diciendo, Pablo. O sea, nosotros cuando hemos establecido unos vínculos desde pequeñitos en los que nos hemos sentido seguros con el resto de las personas, ¿vale? Eso ha hecho que creemos unas creencias sobre nosotros mismos de seguridad, de que nos sintamos más seguros. Entonces, claro, mi historia de aprendizaje, si yo a lo largo de mi vida más o menos me he sentido seguro o segura, ¿no? Y tengo un concepto de mí mismo, de mí misma más o menos sano, va a ser mucho más fácil exponerme a ese miedo al ridículo. Claro. Muchísimo, muchísimo más fácil. No va a tener nada que ver con otra persona que a lo mejor tenga una historia de vida diferente. sí, totalmente. Yo, por ejemplo, también hay gente, y me incluyo, que normalmente tiene un objeto entre las manos que le da esa seguridad. Parece que de repente un boli, ¿no? Un bolígrafo es la Excalibur, ¿no? La espada Excalibur, porque parece que tiene un valor Sí. tangible, ¿no? Incalculable. Pues ese boli realmente a mí me hace mucho. Yo voy con mi boli y digo, "Mm, pues mira, toda mi inseguridad está en este boli. Lo tengo aquí sujeto. Sí, porque luego todo tu comportamiento se vuelve raro. Piensas que estás haciendo cosas raras. Pues yo, por ejemplo, estoy aquí, dices, ¿qué haces con las manos? Normalmente, ¿qué hago con las manos? Te pones nervioso de decir, ¿dónde las meto? Pues es cierto que tener algo que te dé confianza y que te ayude a relajar tu comportamiento siempre es bueno. Es que esto está muy guay lo que estáis diciendo, porque esto tiene su base científica, o sea, no es algo solamente a nivel conductual, sino que también es algo a nivel de cómo el cuerpo se relaciona con el cerebro y cómo a través del cuerpo regulamos las emociones. ¿Sí? Entonces, claro, si yo llevo un boli en la mano, no estoy moviendo tanto las manos. Si yo muevo mucho las manos, ¿qué te produce a ti a nivel mental? Eh, claro, te Te da... pones nervioso. Eso sí. Eso es, entonces, yo esto a veces, una de las cosas, es una chorrada, pero es súper eficaz, ¿eh? Y una de las cosas que hacía para exponer era mover las manos lo más lento posible. Entonces, cuando tú mueves las manos lo más lento posible, realmente estás regulando tus niveles de activación corporal. Y por lo tanto, ese miedo a hacer el ridículo está disminuyendo. Lo del boli tiene sentido. Sí. Y luego otra vez y ves cosas raras. Yo me acuerdo de una entrevista que veía que estaba todo el rato moviendo la silla así, moviéndome. Y digo, cuando lo veo, digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy poniendo nervioso a mí mismo, estoy distrayendo a todo el mundo. Es que es Sí. cierto que no regulas, no controlas cuando estás en esa situación. Es difícil, pero también digo, el momento en el que consigues un poco el control, ¿no? de ese miedo, creo que es una sensación maravillosa. No sé si lo Wow. habéis vivido alguna vez de decir, estaba nervioso y estoy delante del escenario, pero me siento cómodo. Voy a hacer eso, voy a hacer o el desmayo, que espero que no, o beber agua, ¿no? Pero realmente me siento bien conmigo mismo. No me preocupa. Cuando la he tenido he dicho, me siento como en la parte top del mundo, ¿no? De decir, me siento muy cómodo. Y esa sensación, esa pequeña victoria que logré hace muchos años, que fue la primera vez que me sentí cómodo, cuando la recuerdo, digo, oye, pues mira, me ha servido para toda la vida. Yo recuerdo la presentación esta del TFM que os he contado y me acuerdo cuando terminé, fue como, te has quedado sin saliva, has terminado en tu tiempo y ya, claro, tú te tenías que exponer a la crítica, ¿no? Del jurado, se los llamaba jurado, ¿no? Cuando te evaluaban. Y cuando empezaban a decirte, yo es que también tuve ahí, ¿no? Que me dijeron cosas buenas, en otras veces no, pero ahí sí. Y me acuerdo esa sensación de satisfacción plena de decir, a pesar de cómo lo he pasado, de que he tenido que parar la presentación, he tenido que beber agua, pues me lo han reconocido y les está gustando. Y además te hace sentir cuando tú eres capaz que puedes transmitir esa información a muchas personas y que tienes un poder social muy alto y que puedes ayudarles, que es lo más importante de todo, ¿no? Totalmente. Sobre todo en carreras por lo menos relacionadas con la ciencia, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia. Que tarde o temprano además se van a tener que exponer. O sea, no podemos No vivir. queda otra. Igual, mi consejo, me encanta la frase de Pablo de pequeñas victorias, que empiecen a practicarlo ya. No necesitan salir al escenario ya, pero que empiecen a practicarlo porque tarde o temprano van a tener que afrontarlo, ¿no? Y creo que es la mejor manera de hacerlo de menos a más y, y reírse de uno mismo también. Quitarse expectativas. Sobre todo también porque estamos un poco enfocando el, el miedo a hacer el ridículo como pánico escénico, en el sentido de que creo que el miedo a hacer el ridículo no solo es cuando te subes al escenario, sino es cuando tú estás con tus amigos, cuando estás Sí, de decir, uff, entonces creo que también la gente se puede sentir identificada con no solo en el escenario, sino Tu en este círculo, sofá. Yo tengo miedo a hacer el ridículo porque diga una tontería. en tu O- círculo social, es verdad, en tu día a día, en cualquier cosa. Sí.
te caes por las escaleras del metro, bueno, haces el ridículo, pero por lo menos igual reírse de uno mismo, de oye, me he caído, no pasa nada, jaja. Pero, Por eso yo creo que siempre hay, siempre tu cerebro va a encontrar una excusa por la que creas que puedes estar haciendo el ridículo. Yo lo aprendí eso con el tiempo porque cuando me he dado cuenta que por una cosa no hacía el ridículo, he llegado a pensar, pues la puedo hacer por otra. Por ejemplo, pierdo el miedo a hablar en público, pero vale, en Andalucía. Luego llego a Madrid y tengo miedo a hacer el ridículo, tengo miedo a que se rían de mi acento, tengo miedo a no pronunciar todas las letras, eso me pone nervioso porque digo, uff, no sé si se ríen de cómo hablo. Lo típico. Y bueno, eso también crea inseguridad hasta el momento en el que te enfrentas a ello y realmente ves que a la gente es que le da igual. Es decir, es mucho más grande en tu mente de lo que Sí. luego piensas que es. sí, y además, el mayor damnificado en ese caso eres tú, porque si tienes siempre esas expectativas de querer ser perfecto, de hacerlo siempre bien, también es difícil tener una relación en profundidad con la gente, ¿no? Es decir, ya hablando del círculo social, si siempre estás pensando en no voy a decir esto porque me va a quedar mal, o no voy a decir lo otro, también es difícil llegar a una amistad compleja o profunda con la gente si siempre quieres ser perfecto. A veces los defectos son buenos, ¿no? A mí me gusta más la gente con defectos que la que no los tiene. Y es más divertido. O sea, te lo pasas mejor en la vida, ¿no? Yo, esto ya a nivel personal, pero te lo pasas mejor. O sea, la vida es mucho más divertida, es mucho más amena, mucho más llevadera y te permite conocer a personas que a lo mejor de otra forma no las hubieses conocido. Y está, de verdad que esa parte creo que es muy importante. Y corregular, es decir, regular ese miedo a través de la otra persona. Y cuando te vas dando cuenta y vas hablando del miedo al ridículo y dices, "Buah, esta persona tiene miedo al ridículo por el tema, ¿no? De lo que has dicho de, a ver si cuando llegue a Madrid no me van a entender. Esta otra persona fue a exponer, yo también lo tuve, ¿no? Esta otra persona tiene miedo a tal, pero también está relacionado con el miedo al ridículo. Pues al final vas normalizando el que es que es un miedo que todos tenemos. Yo estaba también pensando en un concepto que a lo mejor me estoy inventando de meter la vergüenza ajena, el ridículo ajeno, que no se nos ha pasado en un grupo de amigos o incluso vosotros mismos, que a lo mejor dices una tontería o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa después? Exactamente después de que una persona o tú haga el ridículo. Normalmente se crea un espacio de vacío, de silencio y de mirada entre las personas. Todo el mundo mira, se mira entre todos, menos el que ha hecho el ridículo. Entonces, esa sensación la puedes tener o tú o puedes decir, sentirte mal porque otra persona ha hecho el ridículo, pero luego piensa, pues ahora sí, le da un aplauso y ya está, no pasa nada. Y lo Se ha hecho la normaliza. sin mala intención. Está guay el concepto del ridículo ajeno. De hecho, creo que muchas veces los humoristas y los cómicos lo usan, ¿no? Hacen Sí, ridículo y dejan un silencio. Para ver como decir, oye, mira, he hecho el ridículo, ¿no? Y luego ya vienen con su chiste o lo que sea. Me gusta el concepto, ¿eh? sí. Pues oye, creo que con esta conversación le vamos a ayudar a mucha gente a enfrentarse a ese miedo. Y muchísimas gracias por haber Y que hagan participado. el ridículo, que seguro que hay un montón de cosas importantes que se dejan de decir y que la gente quiere escuchar por miedo a hacer el Justo. ridículo. Sí, y que seguro que para las personas que nos estén escuchando también, seguro que tienen un montón de cosas que aportar y por ese miedo a hacer el ridículo y que pueden aportar a la sociedad, además, no lo hacen y nos estamos perdiendo pues aprendizajes muy importantes. Vale, pues entonces toda la gente que nos está escuchando, como propósito de esta semana, hace el ridículo. Por lo menos una o Sí, dos veces Un haga el poquito. ridículo aposta. tirarse por las escaleras del metro. Pues no por muchas, ¿eh? A ver si se van a hacer daño. Que se desmayen, si no. Sí, valentía. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas Gracias a gracias. ti.